Son las 8:28 de la mañana y se está acostando nuestro siguiente invitado, ya que tenemos que conversar con Saúl Méndez, secretario general del Suntrax, profesor. Le puse el micrófono en mute. Tiene el micrófono apagado. ¿Por qué? Porque ha ¿Cómo? estado estornudando. Bueno, esa es una cosa que se llama reflujo, que hay dos teorías, dice que es el reflujo y dicen que no es el reflujo. Tiene que igual, pero no todo el mundo se tiene que enterar de que está estornudando. ¿Ah? Pues lo siento. Se cierra su micrófono. Ya está con nosotros Saúl Méndez. 6 veces ya estornudado. Dios. Don Saúl Méndez, buenos días. Buenos días, salud. Edwin, Flor, todo el equipo que está laborando con ustedes en estos momentos. Un abrazo a los oyentes, a los que nos van a ver en redes sociales. Mi respeto, mi saludo y mi admiración a todos. Ha estado en ¿Cómo va todos los todo? medios, por todos los medios de comunicación social he visto a Saúl y que está bien. No, Así, yo no me he visto. Ya no lo chifean. Ya no lo chifean, Saúl. No me he visto en esos medios que dice Edwin. Creo que di una entrevista hace poco en una radio y creo que circuló por redes sociales. Lo demás él sabe, igual que yo y que Flor, que eso está cerrado para el debate de las ideas. Esa es la realidad panameña. Hay que democratizar los medios de comunicación. A propósito del debate de las ideas, Saúl, y por eso Flor le llamó para invitarlo, pues Saúl sabe que él aquí siempre está invitado, siempre es bienvenido. Agradecido. Pude ver, Saúl, que a propósito del pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Panameña y de los comentarios esgrimidos por Monseñor Lacunza, pude ver en las redes sociales a Saúl Méndez reaccionando a esas declaraciones puntualmente por el tema de los subsidios. Y me interesaría conversar con Saúl sobre ese tema. Como siempre, con Saúl hay muchos temas para conversar, pero me gustaría hablar un poco sobre ese tema de los subsidios y, bueno, la reacción que hubo por lo que dijo Lacunza, pero más que por lo que dijo Lacunza es, ¿qué hacemos con estos los subsidios? Sí, bueno, lo primero que debo decir es que diferencio el planteamiento de la Conferencia Episcopal y de otras autoridades a la del señor Lacunza, que además, lamentablemente, al ocupar el cargo de cardenal, cae en una situación que, como indiqué, es una posición realmente, como yo la entiendo, una posición aberrante, porque nada dice en torno a la transferencia de recursos del Estado a los empresarios. Y eso tiene todo tipo de nombres. Se llaman incentivos a la producción, la mayoría de ellos, para que no paguen impuestos. Y cuando estuvimos en la mesa de Penonomé, por ejemplo, se habló de $1.200 millones entregados a las empresas de energía eléctrica, llamadas como subsidios. Y así podemos ir revisando el tanque de gas, etcétera, etcétera. Y lo que requiere el país, como yo lo entiendo, en realidad es que haya comercio justo y no esos precios exagerados que hay y que pudimos demostrar técnica y científicamente en el diálogo de Penonomé, el abuso con el que los empresarios están especulando en los precios en Panamá. Eso es lo que ha traído como consecuencia el hecho que los gobiernos, para mantener, entre comillas, lo que ellos conocen como paz social, que no es el mismo concepto que el nuestro, han tenido que salir a sacar del erario público, que susodicho sea de paso, quienes más impuestos pagan son los trabajadores y los pobladores, que los empresarios, las multinacionales y los empresarios locales, ha tenido que sacar de lo que son los impuestos para enfrentar este problema. Y no solo eso ha sido una política, debo decirla, nacional. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a mediados o a inicio de la década del 2000, después de 10 años de brutal política económica no liberal, empezaron a plantearle a los gobiernos la necesidad que, por la cantidad de miserables que habían creado en el mundo, de excluidos, de seres humanos que no podían materializar la vida, empezaron a plantear la necesidad de estos programas. De ahí nacen programas como el que conocemos, que si Beca Universal y otros programas, porque quien dictó la política económica desde afuera, naturalmente saben, y es parte de lo que se discute incluso en Davos hoy, en la conferencia que se dio más recientemente y en las anteriores, de que el nivel de exclusión trae como consecuencia explosión social, y explosión social hay que tratar de mitigarla, y por eso entonces salen este tipo de subsidios. Pero en realidad lo que nosotros requerimos es una sociedad
justa, equitativa, donde la economía realmente sea una economía para la vida, con equilibrio en el ambiente. No estamos diciendo que hay que desaparecer la empresa privada en esta etapa del desarrollo de la humanidad, pero lo que estamos diciendo es que tiene que haber comercio justo y precios justos a la población y no los abusos que hemos estado viendo. Así que está sin duda combinado el problema de los subsidios con los problemas de la exclusión social que existe en el país. Pero, ¿cuál sería el planteamiento, Saúl? O sea, ¿tendríamos que vivir eternamente con los subsidios? No, fíjese, no, nosotros no creemos en la política de la miseria, creemos en una política de vida digna. Pero política económica de vida digna significa cambiar el modelo económico actual, modelo económico no liberal, y empezar a equilibrar la sociedad, que es lo que requerimos y no el abuso que tenemos en estos momentos. Nosotros, ¿qué requerimos como pueblo? Requerimos trabajo y empleo dignos, requerimos costo de la vida justo, requerimos desarrollo humano, porque debe recordar perfectamente esto, Edwin, no lo ha dicho Saúl Méndez. Todos los organismos internacionales que hacen medición, dice, Panamá está en el 5º lugar del mundo donde hay peor distribución de riqueza y mayores desigualdades. Y en América Latina ocupa el 2º lugar. Entonces, eso tiene que decirnos algo. Este no es un país pobre, como hemos dicho en el pasado, no es un país rico, industrializado, pero es un país que tiene muchos recursos mal distribuidos y que llega a la hora de crear políticas públicas que dignifiquen la vida de la mayoría de los panameños. No podemos seguir en esto. Así que nosotros no estamos apelando a subsidios indefinidos. Esto realmente es una etapa que estamos viviendo y que debe mantenerse hasta tanto cuanto esta etapa cambie, y el cambio tiene que ser cualitativo, sustancial, y para buscar, reitero, un equilibrio en la sociedad nuestra. Así que de eso es de lo que se trata este tema en este momento. Pero Saúl, es que son las cosas que a veces a mí es difícil estar en contra de algunos de los argumentos que uno le escucha a Saúl Méndez y a otros. No digo que Saúl Méndez sea el único, sino a él y a otros, sobre esta visión de, oye, espérate, tenemos que buscar una sociedad más justa. ¿Quién puede estar en contra de eso? Hay que estar, eso es lo correcto, una sociedad más... Pero no se hace. Bueno, exactamente, no se es hace. Lo correcto, pero no se hace. Y la pregunta es, fíjese, a mí me tiene tan preocupado el tema, por ejemplo, para hablar un tema, me voy a olvidar por un segundo el tema empresa privada y pobreza. Tema seguro social. Otro gran problema. Hay una realidad. Esta administración Cortizo ya indiscutiblemente dijo, no voy a hacer nada con el seguro social. Y el país acaba así, pues no va a hacer nada, ya no va a hacer nada. Pues. Y ahora vienen unas elecciones y en el 2024 alguien va a ganar la presidencia y algunos dominarán la asamblea con una mayoría, vaya usted a saber quiénes, y habrá que tomar una decisión. Y Saúl, salvo que usted me diga lo contrario, cualquiera de las decisiones que se tomen sobre el seguro social van a ser impopulares, cualquiera. Pero, sin embargo, no se puede lograr un consenso sobre un mínimo indispensable. Bueno, fíjate, Edwin, eso que tú acabas de decir, en el estudio que presentó la OIT, dijo la mayor desgracia de la seguridad social fue la última reforma que hizo el gobierno de Martín Torrijos y el PRD. Está escrito, no lo está diciendo Saúl Méndez, es el análisis. Haber desbancado la forma del programa de solidaridad ha generado el hueco que existe para quienes estamos aspirando a ahondarnos. Al resto de los jóvenes, nadie le ha dicho que su pensión van a ser menos del 20%, lo cual es otra miseria. Yo me pregunto, ¿a qué tipo de ser humano con tanta maldad se le ocurre hacer una cosa como esa? Desgraciarse en la vida de millones de personas en este país, en nombre, entre comillas, de salvar la Caja del Seguro Social. Para nosotros tiene solución el problema. Creemos que hay medidas que hay que tomar, sin duda, pero no creemos que las medidas tienen que seguir siendo que la carguen los trabajadores y sus familias, mientras que aquí lo que ocurre es que se roban los recursos. Además, la mala administración, el saqueo de los recursos de vía legal e ilegal, porque una parte de ellos se roban la plata legalmente y otra por debajo de la mesa, pero no creemos en esa medida. Y si ganara Maribel Gordón la presidencia y esperamos meterla en la tercera casilla, yo estoy seguro que las paramétricas no son una opción. Porque este tema nosotros lo hemos estudiado profundamente, hemos presentado propuestas desde el 2005, le llamamos la Ley de la Vida, que pasó por los 4 programas, hemos vuelto a hacer el análisis actualizado. El año pasado hicimos 2 publicaciones, unos 80 años de saqueo de la Caja del Seguro Social desde que se fundó. Para que tengamos una idea, el Hotel Panamá se construyó primero que la especializada, en los hospitales especializados, la plata se la robaron, no la regresaron. Ahí está el Hotel Panamá con dueño privado, pero la plata del seguro se perdió allí.
Y así sucesivamente, hasta aquí, hasta hoy. Pero adicionalmente a eso, nosotros creemos que sí, es necesario tomar medidas que conciten a buscar soluciones de raíz al problema que tenemos. El problema de la Caja de Seguro Social tiene varias aristas, como yo lo entiendo. Tiene un problema de orden estructural en una sociedad en la que más del 50% de la población económicamente activa está en la informalidad, que no cotiza. Eso genera un problema. Problema que es el que trae como consecuencia ese programa que ahora le llaman 120 a los 60, 70, 65. Porque cuando usted deja a la gente en la informalidad, después cuando esa gente envejece, ¿cómo se sostiene? Por un lado. Entonces el problema estructural es el problema de la generación de empleo en el país y, como ya dije, empleo decente, como dice la OIT en su momento, que deben ser empleos indefinidos con salarios dignos. Aquí se pagan bajos salarios, eso está demostrado en todas las discusiones que se hacen del salario mínimo, incluso cuando analizamos el tema de los salarios convencionales. Una forma de redistribución de riqueza es mejorar los salarios de las personas, mejorar sus fuentes de empleo, y eso permitiría mayor cotización. Nosotros somos del fiel Pero hay convencimiento que el expertos, sistema... Saúl, perdona, Ajá. pero hay expertos que dicen que el problema no se resuelve nada más con más cotización. No, el problema no solo el problema no solo se resuelve con cotizaciones, eso es cierto. Por eso también en la propuesta que nosotros hemos hecho, hemos hablado del nivel de inversión de los recursos de la Caja de Seguro Social en actividad productiva. Voy a poner algunos ejemplos. En su momento, cuando finalmente se apruebe el proyecto del canal, recursos de la Caja de Seguro Social pudieron haber sido invertidos y ganar los intereses. No quisieron eso, porque eso compite con la empresa privada. El programa de vivienda que tiene la Caja de Seguro Social o préstamo hipotecario, que es más barato que cualquiera en el mercado panameño, de los que prestan banco, financiera o cualquier otro, eso también no lo dejan competir porque se opone a lo que llaman libre empresa, distorsiona el mercado, etcétera, con los precios que se cuadruplican en muchos de los casos con la vivienda que pagan los panameños. Se puede hacer buena inversión en ese sentido. Es decir, los recursos de la Caja, si no se los estuvieran robando, como está ocurriendo hoy y han ocurrido en 80 años, sin duda estaría capitalizado. Pero déjame decirte algo más. Mira que este es un negocio tan importante al cual le tienen los empresarios los ojos vistos, que en la proyección que nosotros hicimos se van a recaudar aproximadamente de aquí al 2050. Se están hablando de 200.000 millones de dólares y espero no equivocarme en la cifra. Entonces, obviamente, aquí hay mucho que discutir, aquí hay intereses en juego, no cabe duda. Para los empresarios el interés económico, para nosotros el interés de la vida de los seres humanos, de los trabajadores, su familia y la población en términos general, y cómo veamos la vida y cómo queramos buscar la solución va a distorsionar claramente la visión de país que tenemos. Para quienes han impuesto el modelo de hace más de 43 años en el país, ellos tienen una visión, la han impuesto. Para quienes tenemos una visión distinta, que estamos propugnando por la vida digna, por el desarrollo humano, por el desarrollo económico en equilibrio con el ambiente, y no por el crecimiento económico, que es otra cosa, entonces, naturalmente, la forma de hacerlo va a ser distinto. El pueblo tiene que tomar decisiones en torno a este tema, que es lo que yo creo que es lo más democráticamente correcto. Pero nuevamente, Saúl, en la crisis de julio del año pasado, 2022, una de las grandes, entre otros, Saúl Méndez, entre otros, de las grandes conquistas de esa crisis, el subsidio a la gasolina, el de la canasta básica, creo que lo del arroz, etcétera, lo de los medicamentos cero, porque de los medicamentos el tema no se ha resuelto. Pero Saúl, el subsidio al final lo vamos a pagar nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso no fue una gran conquista. La posición nuestra era que había que bajar los precios. El gobierno, como no se atreve a tocar los intereses de quien lo manda, habló de subsidio y así fue como lo hizo finalmente. Y el responsable de que las cosas no se han cumplido es el gobierno. Todos los acuerdos decían que el gobierno tenía que ejecutar, pero el gobierno no ejecuta. ¿Por qué? Porque ese es un gobierno genuflexo. Además de incapaz, un gobierno genuflexo a los intereses del poder económico, como han sido los otros 6 gobiernos que han pasado aquí después de la invasión. Esto es una historia de 1903, pero me quedo aquí después de la invasión. Aquí se está legislando con los votos del pueblo en contra de los intereses de la mayoría. Mira, aquí nos dijeron, vamos a vender el IRRE porque eso es ineficiente, no sirve. Van a pagar la luz más barata, eso es cierto. Se vendió el IRRE al 49%, estamos pagándole a las generadoras más barata la luz, ¿no? Sin embargo, las 4 grandes
hidroeléctricas más importantes del país son del pueblo panameño, tienen el 51% de acciones, pero el precio que pagamos es especulativo, eso lo demostramos en el diálogo de Penonomé. Pero cuando hablamos de eso, hay 1.200 millones que los gobiernos entregan a la empresa privada para no bajar a precio justo en carácter de subsidio. Yo no estoy de El acuerdo con eso. subsidio, exactamente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que bajar los precios. Yo estoy de acuerdo que hay que bajar los precios y regularlos. Eso es lo que tiene que pasar en Panamá. Cuando hablamos, Ahora, por ejemplo, Saúl, del este es un tema combustible, bien, Edwin, este punto, espera. permíteme para usar el ejemplo de combustible Ajá. y con eso cierro, porque puedo hablar de todo. En el combustible hay 4 empresas. 4 empresas que controlan la comercialización del combustible en Panamá y que además lo importan. Ellas van a la cuenca del Caribe, compran combustible allí, vienen a Panamá con la factura de la cuenca del Caribe y dicen, no, yo lo compré en el Golfo de México, más caro. Ya ahí tienen una ganancia. Después vienen acá, no somos país productor, etcétera, etcétera, y te suben el precio como le da la gana. Nosotros no estamos propugnando por acabar con la empresa privada, pero es necesario que el Estado intervenga, regule los precios, porque aquí hay un abuso de los precios. Nosotros propugnamos por eso, y que los recursos que se están dando engañosamente en subsidios pasen a resolver la deuda social que tiene este pueblo, que tienen con este pueblo las élites. Así que los conceptos son radicalmente Pero distintos Saúl, la al gasolina concepto está de regulada. subsidio por subsidio. Una parte de los precios no están regulados. El precio al consumidor está regulado. Eso no está regulado, hermano. Si eso estuviera regulado, eso no hubiera llegado a 6.50 como llegó en julio del año pasado, que es la Pero, referencia que me estás dando. sí, pero que Saúl vaya a una gasolinera distinta a la que voy yo. Si yo voy a la de aquí, a la de allá, a la de allá, el precio es el mismo. Ahora, 3.25. Con el subsidio, Con el el subsidio. resto, con el subsidio, el precio original con el que los empresarios quieren poner. Pero el que mismo. depende del precio que está los derivados de petróleo. Totalmente de acuerdo. Hay un precio que puede fluctuar, pero yo no estoy hablando del precio que fluctúa. Yo no estoy hablando del comercio justo. Yo estoy hablando de los abusos. Ahora, Los abusos son los que nos ustedes, matan a nosotros. ustedes son... Fíjate, ¿qué es el abuso? El abuso es que tú produces el kilowatt luz en menos de 1,5 centavos y solo porque tienes algunas termoeléctricas lo sacas al mercado en 12 centavos. Eso es un abuso, porque la mayoría de la electricidad que se produce en Panamá es hidro, es agua. Y después de ahí, Edwin, viene el problema que te ponen el precio que le da la gana. El problema de nosotros es que se está especulando en los precios. Eso lo demostramos técnica, científicamente, en el debate que sostuvimos en Penonomé. Si hubo un gran avance, a mi juicio, en Penonomé, fue la posibilidad que se abriera, por lo menos el medio estatal, al debate, que aquí en este país niegan el debate, de los argumentos, del razonamiento, de las propuestas para imponer el pensamiento único. ¿Y qué le dijo el Ejecutivo cuando ustedes plantearon? Que no, que ellos no iban a tocar eso, que ellos estaban dando un subsidio y hasta ahí. Igual que los medicamentos. Ellos no tocaron el tema de los medicamentos en la mesa, se fueron a una comisión que tenían, hablaron en el 30%, las grandes farmacéuticas medianas hicieron una huelga, se opusieron al 30%. Los precios son los que le da la gana. El país conoce que en Colombia, Costa Rica, en Europa, las mismas casas comerciales, los mismos medicamentos cuestan más barato. Ahora nos preguntamos razonando. Los empresarios europeos, los colombianos, los ticos, con los precios que venden, ganan, sí ganan. ¿Qué están haciendo los empresarios panameños? Lo que ya dijimos en el diálogo, nos están robando. Hay que parar eso, que vendan a precio justo. Nosotros le propusimos al director de la Caja de Seguro Social y al gobierno que los medicamentos de la caja se podían comprar por la UNOP, la Organización de Naciones Unidas que se dedica a ver temas de infraestructura y que tiene un programa. Ellos dijeron que no, que eso había que licitarlo para adelante y para atrás. ¿Por qué no quieren? Si tú compras por allí, los precios ya probados, a donde se ha utilizado el sistema, bajan más del 50%. Probados. No estamos hablando de algo que va a ocurrir, sino que ya en la práctica ocurre. Ellos no quieren eso. Ellos quieren la especulación. El otro que va y lo compra al precio barato, lo trae aquí al precio que le da la gana, lo trae casi vencido, lo meten en la bodega donde se vencen a los 2 o 3 meses, se perdió la plata para volver a comprar de nuevo. La fiesta hay que pararla. O sea, pedir justicia y pedir vida justa y que paren la corrupción y la robadera, no puede ser que estamos equivocados. Hay que acabar con eso. Y eso va a permitir atender los problemas que realmente puedan
satisfacer las necesidades de las mayorías. Entonces, por eso yo digo que de la forma en que lo enfoquemos, en la forma en que lo veamos, en la forma en que lo entendemos, política, ideológicamente, económicamente, la solución es radicalmente distinta a la que nos están recetando. Si no, preguntémonos, 33 años después de la invasión, ¿la salud pública es mejor en Panamá? Todo el mundo que me está escuchando debe estar razonando sobre eso. Y la respuesta es no. ¿Es mejor la educación pública en Panamá en 33 años de democracia? No. ¿Por qué? Mira lo que pasa, el irrespeto llega a tal magnitud. Empiezan a decirle a la gente, la que va al oeste y al este, empiezan a construir viviendas. Tú te encharcas en una vivienda por 30 años, 120.000, 140.000, no sé qué. Antes costaban 40.000, 60.000 dólares. La misma vivienda, con menos terrenos hoy. Pero cuando te mudaste y compraste donde no hay agua. ¿Qué clase de miserableza es esa con la gente de este país? Eso no está bien. ¿Tú no crees que cuando se sabía la cantidad de población que iba a migrar al oeste, al este o al norte de la capital, la cantidad de gente, cuando tú planificas, tú dices, yo necesito potabilizadora, yo necesito sistema eléctrico, yo necesito infraestructura de carretera? ¿Qué hacen que la gente haga? Se para a las 3:30 de la mañana, salga de su casa, se vaya en un medio tranque a la capital, se acuesta en un carro hasta las 7, 8 de la mañana para entrar a su puesto de trabajo. ¿Eso es calidad de vida para el pueblo? No. Entonces tenemos que resolver estos problemas. Esto no se puede seguir legislando nada más para los ricos. Hay que resolver los problemas. Nosotros estamos exigiendo Saúl, los problemas sean resueltos. Entendiendo eso, a mí lo único que me preocupa, y lo comparto ahí con los oyentes prácticamente todos los días, es que parece que es difícil buscar el punto de equilibrio de esos temas. ¿Sabes por qué es difícil, Edwin? Porque aquí están privando los intereses de la minoría por encima de la mayoría. Por eso es complicado hacerlo. En realidad, lo que nosotros llamamos democracia está subordinada a los intereses económicos, y todo lo que han hecho en esa dirección ha perjudicado a la población. ¿Cómo nos explicamos ese caso? Y eso lo denunciamos nosotros, no ahora. Pero tú eres testigo que denunciamos que había tráfico humano en el proyecto minero, que había una colonia en el proyecto minero, que el contrato era leonino contra el país. Por eso lo denunciamos. El año pasado estalló. Cortizo dijo que había negociado, que en julio hacía público. Llegamos a diciembre. Están saqueando la riqueza del país. Ahí no hay control. Si sacan oro, si sacan cobre, si sacan cualquier mineral. Requerimos un país nuevo. Esto no puede seguir funcionando así. Esto no es una solución a los problemas de nosotros. Cuando nosotros estudiamos el tema minero, dijimos, ahí van a salir 72.000 millones de dólares en metales preciosos. Fundamentalmente cobre, que es lo que tiene ese área. Pero también tiene oro y otros metales. Pero nadie quiere escuchar. Bueno, 70.000 dólares, yo firmo un contrato, la empresa se lleva 98, a Panamá le queda 2 de regalía. ¿Hasta cuándo esto? Esto no puede seguir así. Panamá requiere otro modelo, otra forma de vivir entre todos. Yo estoy de acuerdo que debe haber un punto de equilibrio. No puede haber la balanza inclinada de la forma en que está. Eso, en verdad, y eso es lo que puede explicar los estallidos que se dieron en julio. Saúl mencionó hace un momento atrás, antes de que Flor lea las preguntas que algunos oyentes le han preguntado a Saúl, el tema del IRRE, y que incluso no puede incluir el tema del Inter. Saúl, de verdad, aquí todos somos panameños, de verdad. Sí. El IRRE hubiera invertido los millones de dólares que ha invertido la empresa privada en generación de energía. Yo no tengo duda de eso. Jamás. El IRRE y el Intel, jamás. Perdona, Edwin, perdona, pero las 4 grandes hidroeléctricas que entregaron en concesión ya estaban construidas por el Estado. Sí, y 4. está Bayano, y está Bayano. Esa no genera lo que genera Bayano, no genera lo que estrella Fortuna, Saúl, Valle. No. Esto es un problema matemático, Edwin. Así es. Este es un problema matemático. ¿Cuánto generan las 4 grandes hidroeléctricas en generación y cuánto generan toda la concesión que han dado? Y no te voy a preguntar cuántos años duró entre la construcción de una hidroeléctrica y otra. Duraron una eternidad. Es posible, pero son las mismas que están funcionando hoy. Sí, pero también las otras. La otra grande inversión son la de AEX. La gran inversión en hidroeléctrica, después de la del Estado, es la de Changuinola. Después de ahí, agarraron un río, le metieron 20 concesiones, el otro especuló
De esto podemos hablar del detalle. Pero son parte de Podemos hablar del parte de detalle. Y yo sí Saúl, estoy a lo que me convencido refiero, que el cuidado, IRRE a lo que me refiero es que el IRRE hubiese nunca hubiera hecho la hecho esa inversión. inversión. Nunca lo hubiera hecho. Créeme. Bueno, ok, es posible que como tú dices no lo hubiera hecho, pero generaba los recursos para hacerla. Igual que lo generaba en Intel, los números tan claros. ¿Cuál fuera la política pública que se robaban la plata, que hacían otra cosa? Bueno, ya eso te toca, que tenemos que enfrentarla sí, igual. Saúl, recuerda que el Intel, que sí generaba ganancias, pocas en mi opinión, pero generaba ganancias a pesar de todo cómo se administraba. Pero nuevamente, Saúl, el Intel no hubiera logrado hacer las inversiones que se han hecho en este país en materia de telefonía. Nunca lo hubiera hecho. Vayas a Costa Rica y mire el ICE. Quizás por la forma en que nos gobiernan, pero los recursos y la planificación hecha con una visión distinta permitiría tener eso y más. Y la ganancia que salen del país, porque todo este tema también entra en otra escala que puede ser perfectamente analizada. Las inversiones que hacemos nosotros y el consumo que hacemos nosotros quedan en el país. Cuando invierte la transnacional y pone el precio que le da la gana, las ganancias de ellos en este país queda poco. Las utilidades salen para sus legítimos dueños, que están en cualquier país del mundo, para no entrar en uno en específico. Entonces, yo creo que por eso hay que debatir y discutir qué es lo que queremos. Bueno. ¿Qué es lo que queremos todos? ¿Qué dicen los por lo oyentes, menos no? nosotros decimos que debemos pelear por una vida digna para todos. Bueno, y casualmente por ahí va la pregunta, Saúl. Dice este oyente, ¿qué política económica de los países que Suntrax defiende, llámese Nicaragua, Cuba, Venezuela, se debería implementar en Panamá para tener el país justo y equitativo que todos merecemos? Primero, es una falsedad que yo esté diciendo que las políticas económicas que se presentan en Cuba, Venezuela o en Nicaragua son las que nosotros estamos planteando. Yo no entraría ni a discutir eso porque el bloqueo económico que hay en Cuba hace más de 65 años, en Venezuela que le robaron la empresa más grande que distribuía combustible en Estados Unidos, los lingotes de oro que tiene Inglaterra allí, eso no tiene discusión en realidad. Pero políticas públicas dirigidas a la dignificación de la vida, por ejemplo, en Panamá, yo diría que habría que hablar de democratización de la riqueza, una forma de redistribución de la misma. El pago de impuestos de los ricos que no pagan casi en Panamá, de sus utilidades, aumentar los salarios, regular los precios, y todo eso está dentro del marco del sistema capitalista, para que no salga alguien por ahí con la payasada esa que están acostumbrados a decir que no, que tú lo que quieres es otra cosa, que el modelo este. Vamos a la seriedad del debate. Nosotros debatimos con ideas. A la realidad panameña, las medidas hay que aplicárselas conforme la construyamos los panameños. Aquí nos impusieron, y eso sí, el que hizo la pregunta, quizás ni lo sabe porque no se ilustran, algunas personas, otras lo tienen muy claro, que la política económica que está en Panamá no la diseñaron los panameños. La diseñó el Consenso de Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el AID. Eso no lo diseñaron los panameños y la han aplicado aquí brutalmente a sangre y fuego en muchas ocasiones. Reforma del Código de Trabajo, reforma a los tributos, la privatización de islas, playas, costas, de todos los bienes que son de todos, la colectividad la privatizaron. Entonces, si queremos hablar, nosotros no tenemos miedo al debate, no tenemos miedo a la argumentación, no tenemos miedo a la ciencia, pero no perdemos el tiempo con payasada, esa es la verdad. Vamos a la discusión real de lo que nos pasa en Panamá y cómo podemos resolver los problemas para mí. Saúl, aquí le dice un oyente que sí, usted tiene razón sobre los problemas actuales del país, pero que los modelos socialistas, marxistas o comunistas no son nuestra solución tampoco. ¿Cuál sería la solución? Bueno, el planteamiento que hemos hecho nosotros, según la interpretación de una ciencia que ella llama modelo, pero la ciencia marxista son como, qué sé yo, como las matemáticas o cualquier otra que ayudan a interpretar la realidad. Eso es una cosa. Otra cosa, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar en Panamá para resolver los problemas? Nosotros planteamos muchas de ellas. ¿Por qué crees tú que no empezó el diálogo en la segunda etapa, Flor o Edwin? ¿Por qué no empezó el diálogo en la segunda etapa? Porque había que ir a la raíz de los problemas. Y así como propusimos en la primera etapa, íbamos a la segunda a debatir los problemas de raíz del pueblo panameño. Y las medidas... No podía avanzar, Saúl, ese diálogo no podía ¿Por qué? avanzar porque ¿Por estaba qué? la empresa privada ausente.
No, Edwin, No estás lo puedes excluir equivocado. de la realidad. O sea, es una realidad. Me permite. Primero, ellos no estaban excluidos. No La estaba- primera fase no estaban excluidos. La primera fase, el facilitador del diálogo, y te invito a ver el comunicado de la Iglesia Católica, cuando convocó el diálogo, dijo quiénes iban a estar. Y habló de una segunda fase donde estaba convocado Raimundo y todo el mundo. Ahora que llegó la hora de que ellos deben llegar, ahora se salen que ellos no van para allá. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se mantenga exactamente lo que está pasando en Panamá. El gobierno dice que yo tampoco voy si ellos no van. Pero mira, yo tengo un planteamiento para ellos en torno al tema. Cuando esto vuelva hasta allá, nosotros no vamos a regresar de donde venimos. Nosotros vamos a empezar de donde quedó el problema. Porque aquí los problemas, tú lo dijiste hace un rato, no están resueltos. Y cuando esto vuelva hasta allá y ellos se vean obligados a sentarse, entonces no es que vamos para atrás de nuevo. No, señor, esto quedó aquí, de aquí para adelante. Sí, Eso es lo que va a pasar. En la práctica, eso es lo que va a entender pasar. Saúl, puedo entender el argumento, el planteamiento político, lo puedo entender, pero lo que ustedes no pueden hacer, digo, no ustedes, no digo Saúl Méndez, el individuo, sino ustedes, los grupos que integraron esa mesa, lo que no pueden es sustraerse de la realidad. El país este que se llama Panamá, en el cual ustedes viven como vivimos nosotros y vivimos todos, está configurado de tal forma que a lo mejor nos gustaría mejorarlo, pero por supuesto que sí. Pero no puedes excluir, o sea, y además esto yo lo hablé con varios, tú no puedes llegar a una primera fase y hablar de una serie de temas de control de precios y de subsidios y demás, sin que la empresa privada esté presente. No, eso no es real. Y la prueba fue fue que real. los dueños de la farmacia grandes se lo demostraron, y los de la farmacia pequeña ni hablar. Fue real. Ellos chantajearon al pueblo. Además, escondieron el arroz, lo cual es un delito. Y ahí es donde se confrontan los intereses de las clases sociales, ellos como poder económico y el pueblo. Julio a mí me dio una gran experiencia y creo que es la nueva democracia a la que nosotros tenemos que aspirar los panameños. El que vota manda. Y obligó al gobierno a buscar formas. Cuando antes decía que no se podía, buscó formas. Cuando esto se perfeccione, se va a acabar el abuso y se van a acabar todas esas cosas que están pasando de saqueo, de robo, de impunidad, etcétera, etcétera. Nosotros estamos por esos cambios profundos, de raíz. Y esa es la realidad. Hay una pregunta y más para Saúl. Las soluciones a la situación de Panamá la vamos a hacer los panameños. No viene de afuera, viene de aquí mismo. Ok, y una pregunta más, Saúl. ¿Debería ser el Estado el principal promotor de trabajo en un país equitativo? Fíjate, el Estado juega un papel, creo que corresponde jugar un papel en función de ese tema. Creo que la inversión privada debe mantenerse. Nosotros ya lo dijimos, en esta etapa del desarrollo de la humanidad no se está propugnando por la eliminación de la empresa privada. Ellos tienen que aportar, yo creo que sí. Y yo difiero, por ejemplo, en lo que decía Edwin, que nosotros lo excluimos. Eso es al revés. Ellos son los que han excluido toda la vida a la mayoría del pueblo panameño, no nosotros. Por primera vez, este pueblo logra sentar a quien eligió a decirle ya para esto y vas a buscar soluciones. Y eso obligó al que gobierna a decirle al que lo manda, hey, hay que buscar alguna solución. Entonces esto tiene que cambiar. Y a eso nosotros estamos proponiendo. Creo que el Estado juega un papel, la empresa privada juega otro, y lo fundamental de todo esto es que el pueblo panameño, la inmensa mayoría, son los que generan la riqueza de la nación. Y a los que generan la riqueza de la nación, como mínimo, deben tener vida digna. Eso es lo que estamos reclamando y por lo que estamos luchando. Bueno, 9-2 minutos. Saúl, como siempre. Gracias Edwin. Gracias por la tiempo. oportunidad y Muy por amable. debatir estos temas que muchos se niegan a debatir. Gracias, Flor. Tiene pendiente otra invitación a conmigo, todos. Saúl. ¿Te acuerdas? No se lo olvide. Sí. Está oyendo. Está oyendo. Sí, algo de salsa, no sé qué. Bueno, voy a prepararme para eso, a ver cómo lo hago. Saludos. Seguro lo hace bien. Gracias, Saúl. Como buen colonense. Como buen colonense. 9-2 minutos. Hasta luego.